Mi nombre es Raquel García López y soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. Estoy en el módulo Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano en el reto 5 Desarrollo Económico y Empresarial en México. A este reto le he puesto como título Clase Media e Influencia del Sector Empresarial en México. Primeramente voy a dar la definición de la clase social. Mendieta menciona que la clase social está determinada por una combinación de factores culturales y económicos. Pueden definirse las clases sociales como grandes conjuntos de personas que se distinguen por los rasgos específicos de su cultura y su situación económica. 1955, página 1. Particularmente hablando de la clase media UVEG 2023, nos señala que la clase media siempre ha tenido una relación laboral cercana a la clase alta. Siempre han utilizado habilidades y destrezas en beneficio de esta clase. La clase media ha apoyado a las élites que detectan el poder, buscando siempre moverse de una forma u otra hacia la clase superior. Tenemos también en la siguiente diapositiva los conflictos de la clase media. Dentro de estos conflictos de pertenencia a la identidad e interacción social ha sido muy analizado en esta clase media, como señala el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 2021. En estos últimos años existe el debate si México es o no un país con una sólida clase media, si se considera el tamaño de diversificación de su economía, así como los patrones de consumo y modernización asociados a dicha clase. Por ende, la condición de clase media no solo involucra los factores socioeconómicos, sino también los factores socioculturales, los cuales por sus características son difíciles de delimitar. Y bueno, en la siguiente diapositiva tenemos dos imágenes, uno que nos muestra el acceso a servicios en el mercado privado, en donde nos dice que las determinantes de las clases sociales existen en diversos factores, pero los principales se asocian a los tipos de capital. Por ejemplo, el capital económico, que se encuentra relacionado al gasto de mantenimiento de una propiedad; el capital cultural, que se asocia a los gastos de información y recreación; el capital social, que contempla los gastos de las personas realizan al otorgar obsequios y mantener y fortalecer vínculos sociales; y el capital simbólico, a los gastos de imagen personal. En el siguiente recuadro tenemos los ingresos de los hogares en la clase media. Esto nos menciona que actualmente en México existe una disparidad social en cuanto a la percepción mensual en los hogares. La diferencia del ingreso promedio de la clase baja y media varía en aproximadamente de 10,954 pesos mexicanos. En cambio, esta diferencia es mucho más distante entre la clase media y alta, con un aproximado de 55,678 pesos. Esta situación conlleva el riesgo latente en que la clase media invierta de forma descuidada en los diferentes tipos de capital y por ello pierda la categoría de clase. En la siguiente diapositiva tenemos algunos datos. De acuerdo a Gutiérrez, una de las implicaciones del análisis de polarización del ingreso basada en la selección de la división de la sociedad en tres grupos es que dicho análisis proporciona como subproducto los valores monetarios que dividen a los tres grupos sociales: los pobres, clase media y ricos. Esto nos lo señala en la página 66. También un elemento que debe de llamar la atención es que el ingreso necesario para pasar de la clase social más pobre a la clase media en México es extremadamente bajo, de 38,068 por familia, o bien unos 9,517 por persona al mes. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la influencia del sector empresarial en nuestro país. El sector empresarial tiene un gran efecto en la vida económica, política y social de nuestro país. Por ello es importante revisar las prácticas que se realizan dentro de este sector, ya que impactan a las personas y a su familia y además también a su entorno. Hablar de hacer empresa implica asumir la responsabilidad de esta actividad trae consigo, dentro del orden personal, social, económico, político y de salud. Tenemos también que la influencia del sector empresarial en nuestro país, de acuerdo a lo que nos menciona Núñez 2013, la estructura empresarial mexicana según los censos económicos del año 2009, ya que se recogieron datos del 2008 en México, nos muestran allí en la diapositiva que
algunas cifras y también hay un cuadro de estratificación de empresas por número de empleados. La clasificación de las empresas por número de empleados considerada para los censos económicos del 2009 se presenta en el recuadro que les acabo de mencionar. Y bueno, así como una empresa también tiene influencia, también tiene algunas obligaciones. Por ejemplo, UVEG 2023 nos señala que de acuerdo al tema de las obligaciones fiscales se debe de cumplir frente a la autoridad tributaria. Esto implica el registro federal de contribuyentes, actualización de actividades para el cumplimiento de obligaciones fiscales, expedición de comprobantes fiscales como facturas electrónicas, presentar las declaraciones de modalidades mensual, anual e informativas, retención y pagos de impuestos como el IVA y el ISR, además de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. También tenemos otras obligaciones laborales, pues apegarse dentro de las obligaciones patronales de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. En conclusión, hablando de la clase media, pues formar parte de ella en América Latina sigue siendo una posición privilegiada. Los grupos que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad son alrededor de 2/3 partes de la población total de la región. Esto quiere decir que la región no se puede considerar como una clase social media. Y bueno, ahí tenemos otros datos porque es importante la clase media y además hablando como conclusión en el sector empresarial, pues también nos dice que en febrero de 2020 el Consejo de Coordinador Empresarial junto con más de 150 organizaciones presentaron los principios de dimensión social de las empresas, un decálogo de compromisos que las empresas asumen con la sociedad y sus colaboradores en el medio ambiente. Aquí dejo algunos datos porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Los principios son los siguientes, ahí nos muestra en la diapositiva. Construir una relación de confianza y credibilidad en la sociedad y ahí nos va marcando una lista de los principios que se muestran. Bueno, pues eso es todo. Les dejo mis referencias y gracias por su atención. Creo que me